Bienvenidos a un nuevo vídeo de Webvampiro. En este caso traemos un juego del que no habíamos hablado hasta ahora. Mago, la, el Despertar, segunda edición. Y para ello traemos a uno de nuestros maestros bibliotecarios, Justicar. ¿Qué tal? Hola, gracias. Muchas gracias. Pues aquí vamos a hablar de Mago el Despertar. Comentábamos antes en nuestras tomas falsas que esta es la segunda edición de un libro que fue publicado allá por 2005 por la factoría, pero pasó muy desapercibido. ¿Tú recuerdas cómo fueron aquellos tiempos? Tiempos muy duros para Error en general y para MDT en particular. Nuevo Mundo de Tinieblas en su primera edición no funcionó bien. Se sacaron ediciones de Vampiro con su famoso Requiem, del que ya hablamos en otros vídeos. Hombre Lobo, que ¿cómo se llamaba el Hombre Lobo? El Bueno, Exilio. el El Exilio, exilio. correcto. Y también Mago, el Despertar, que es el que nos incumbe en este momento. Bueno, su segunda edición nos incumbe, pero su comienzo fue esta primera en 2005, como bien dices, y a nosotros, a España, nos llegó traducido, pero fue la última traducción que se hizo en su día por la factoría, ¿fue? Así es. Pasó muy desapercibida en aquella época. El libro no era muy bonito, perdía bastante calidad respecto a la edición original. Y, por tanto, ha quedado bastante en segundo plano respecto a el otro gran juego de mago durante tanto tiempo, hasta hace poco, hasta hace relativamente poco, que hemos recibido la noticia de que The Hill Press publicará Mago El Despertar, segunda edición, que es esta que tenemos en pantalla, en castellano. Y por eso hemos querido analizar directamente esta segunda edición, dejando de lado que la primera edición supuso los cimientos de esta y que vamos a ver qué es lo que nos incluye este libro. Son unas 350 páginas y está lleno de sorpresas. Vamos a tratar de hablar un poco sobre sus creadores, sobre los autores, la época en la que fue publicado ir desgranando el trasfondo y sus idiosincrasias para que los que no conocen el juego y se acercan a él por primera vez puedan entender qué plantea Mago el Despertar. Entonces, comentabas antes, Tarkovsky, que los autores no fueron los mismos respecto a las ediciones antiguas o respecto a la primera edición. Eso es, en este caso, el developer, ¿no?, de esta edición Uh -huh. sería David Brookshaw, que no aparece en los créditos de la primera edición. Y por contra, los autores de esta primera edición, que fueron tanto Bill Bridges como Justin Akili, pues parece que no tuvieron nada que ver en esta segunda edición. Sí que se le nombra a Bill Bridges como creador de la primera, Uh -huh. pero aparte de eso no parece que tuviera ninguna función más. Bueno, esto es un poco a modo de curiosidad y sabemos que hay personas que les gusta seguir cronológicamente y tener este tipo de datos de cada una de las ediciones y las personas que estuvieron involucradas en ellas. Pero bueno, sí que damos un salto temporal importante respecto a la primera edición, porque esto ya nos sitúa en 2016, hace solo 5 años. Uh -huh. Fue bastante paralelo a Mago 20 aniversario o la ascensión. Hablamos de más de 10 años después de la primera edición de Mago El Despertar, que salió en 2004 en inglés, Mage the Awakening. Entonces, es un juego que ya por entonces, en 2016, había madurado bastante. Y en esta edición, al contrario que en la edición original, tenemos un juego completo con las reglas básicas del sistema narrativo, o como le llaman ahora, Storypath System, el sistema de crónicas de tinieblas, y que con esas 350 páginas es un libro con el que no necesitas nada más para jugar, tienes todo lo necesario. Eso es un punto fundamental para el que se quiera acercar a esta edición. Solo Uh con -huh. este manual tiene todo lo necesario. Tiene ambientación, reglas básicas del sistema este que usaba todo Nuevo Mundo de Tinieblas y reglas avanzadas para el uso de la magia. Eso es, eso es.
En cuanto a la introducción y los contenidos del libro, si seguimos avanzando en el PDF, este libro plantea una ambientación muy centrada en lo que es la fantasía urbana. El juego utiliza una palabra para definirlo: gnóstico o gnóstica. La realidad es una mentira, y es una frase, la realidad es una mentira, que podéis grabar a fuego. Está al comienzo del libro y es una constante a lo largo de todo él. Entonces, lo que nos dice, lo que nos dibuja, es un mundo donde nuestra realidad, el lugar donde nos despertamos, desayunamos, nos tomamos un café, vamos a trabajar, o no nos vamos a trabajar porque estamos estudiando o en paro, donde atendemos a nuestros hijos, a nuestras familias, a lo que sea, todo ese mundo es una ilusión, es una fantasía, es una sombra del mundo real, como ese mito de la caverna de Platón. También recuerda mucho a Matrix. Aprovechando que van a lanzar ahora la Matrix Resurrection, yo creo que es una metáfora perfecta para entender qué es lo que plantea este mundo gnóstico, qué es lo que plantea esta ambientación. Hay un mundo real, hay un mundo verdadero y un mundo auténtico, pero no es el nuestro. El nuestro es una fotocopia mal escaneada, la copia de la copia de la copia de ese mundo real. Nuestra copia se ha corrupto tantas veces que apenas tenemos atisbos, símbolos de lo que es esa auténtica realidad, que está más allá. Entonces, hay una especie de guerra, de lucha entre distintas facciones que tratan de despertar a esa auténtica realidad, a ese otro más allá, y se enfrentan por el poder y la capacidad de atravesar el abismo que separa los dos mundos. Y aquí introducimos una nueva palabra, que es la de abismo, que son las energías entrópicas que emanan paradoja y que separan la realidad supernal de la realidad falsa, de la mentira en la que vivimos. En la parte de inspiración, aparte de, obviamente, películas como Matrix, hay cosas muy chulas, hablan de cómics, y me gusta mucho que haya referencia, decíamos antes, a Hellblazer y a Los Invisibles. ¿Tú qué crees que podría sacarse de esos cómics para tomar de inspiración para Mago al Despertar? Bien, al final son distintas interpretaciones de la magia, tanto Hellblazer como Los Invisibles. Hellblazer quizás sea más ortodoxa, más académica, aunque el personaje de John Constantine tiene su parte de antihéroe muy acentuada, pero bueno, al final la magia que se realiza es en base a rituales y demás. En Los Invisibles esto es el señor Morrison y es una ida de olla, como prácticamente todo lo que hace. Y aquí sí que estaría más de forma más evidente todo el tema este de distintos planos y demás que el juego quiere constatar como uno de sus pilares. Son dos buenas referencias, creo, ¿eh? Sí, sí. Para... Además, ellos mismos dicen que prácticamente los vivientes del trono, los grandes antagonistas de este juego, están muy inspirados en Los Invisibles. Es una inspiración clarísima. Luego veremos que también hay otros guiños a Hellblazer, a Constantine, aunque es curioso porque la imagen de Constantine no siempre está tan relacionada con la magia como nos hacen pensar las series, y el Constantine de Hellblazer es muy, muy distinto del que veremos. Eso es, pero digamos que sí que podría ser un muy buen ejemplo de lo que quiere como experiencia de juego este manual, ¿no? Es algo muy relacionado con el mundo en el que vivimos, que aunque en el manual es la mentira, pero es Uh-huh. donde se debería desarrollar la mayor parte de las tramas. Yo creo que captura muy bien la atmósfera que plantea el juego. Es una atmósfera que te dice, vale, nuestra realidad es falsa, está llena de otras criaturas, y es fácil describirla como fantasía oscura y urbana. No estamos hablando de alta magia, de alta fantasía, como podrían ser ambientaciones tipo El Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, ni estamos hablando del steampunk o cyberpunk e incluso transhumanismo, que sugiere la tecnocracia y algunas facciones y tradiciones de Mago de la Ascensión. Aquí tenemos un juego que se enfoca, que pone el objetivo de la cámara en fantasía urbana y oscura, recordando más a la tercera edición de Mago de la Ascensión
que a las ediciones previas, por así decirlo. Y bueno, Toda... el concepto de Constantine es también, de alguna manera, es como una especie de detective de lo sobrenatural, ¿no? Que Eso es es. precisamente a lo que va enfocado este manual. También es interesante que lo comentábamos antes, que el libro está hilado con un relato de partes llamado La Puerta, que es este relato que aparece al final y al principio de cada capítulo, que nos presenta un personaje investigando un crimen, un detective de lo sobrenatural, como hablábamos, el asesinato de una maga, y a través de ese crimen nos va dando a conocer las distintas facciones, los distintos perspectivas políticas que hay entre los hechiceros y los brujos, y nos va introduciendo en el tipo de temas y atmósfera que importa. Me gusta mucho cómo plantean el hubris, el orgullo, la arrogancia, el pecado definitivo de un hechicero frente a la sabiduría. La sabiduría frente al hubris, ese dilema tan presente en este juego, como esa escala de moralidad, que lo veremos. En Sí. cuanto a... Dime. No, que aquí con la introducción de los diversos personajes que se nombran en el relato Uh-huh. y los conceptos que cada uno de ellos representan, lo que se cuenta, cómo se cuenta y a dónde se va en el relato, pues efectivamente es un resumen muy acertado. Creo que esto es un gran acierto en el diseño del manual, porque te va guiando por los diversos capítulos. Pues sí, está muy chulo ese relato río, cómo te va recorriendo la ciudad, recorriendo los distintos personajes, la forma, el vocabulario, el léxico, o sea, te lo dicen poco a poco, en lugar de solamente un muro de texto, está, digamos, de una forma orgánica presentado. En cualquier caso, hablando del diseño del libro, este libro, al contrario de los libros que podemos estar acostumbrados de Mundo de Tinieblas, al menos estos libros de crónicas del Nuevo Mundo, tiene una forma de presentar personajes peculiar. Directamente saltan a presentarte su núcleo de la ambientación, su primera carta, su portada es: estos son nuestras sendas y nuestras órdenes. Esto es lo que va a contarte de qué va el juego. No hay una presentación muy extensa de cuáles son la historia, el origen, la evolución de los magos, sus luchas contra otras criaturas, la formación y fundación de las distintas órdenes. No. Eso te lo están contando más adelante. Igual que los mitos sobre la Atlántida, sobre las luchas contra los Exarcas, con los oráculos y el abismo. Te dicen, estas son las 5 sendas y estas son las 5 órdenes. A partir de aquí vamos a construir tu visión del juego. Contrasta mucho con la forma habitual que tenemos de leer un libro del Mundo de Tinieblas, que te dicen primero la historia de los vampiros, y aquí directamente y media res. Se definiría el concepto de personaje, el qué es el personaje, y esto lo vamos a repetir 200 veces, sobre todo en esta primera parte del vídeo, concepto, para luego ya profundizar, pero una vez después del capítulo de creación de personajes, para ya profundizar en el sistema y en la ambientación. Es decir, primero vemos qué hacemos y luego el cómo y el dónde lo ubicamos. Sí, además te dibujan con 4 páginas, como hemos visto en la introducción, los temas y la atmósfera del juego. El resto ya irá surgiendo conforme vayas leyendo. Y de hecho, creo que es interesante ya que nos adentremos en este capítulo 1, que es el capítulo en el que nos hablan de las sendas y las órdenes. Las órdenes. Uh-huh. El capítulo se llama Las caras de la magia y abre con esta cita: creo que convertirme en un brujo, en un hechicero, va sobre descubrir qué es real y qué no lo es. De Ben Aronovich, Disturbios a medianoche. En este libro nos hablan directamente de que, bueno, no lo explican en profundidad, pero lo que te dicen es que cuando un mago despierta de 5 maneras posibles. Hay algo en él que se abre a la auténtica realidad, que descubre que el mundo en el que vive es una mentira. Y la mayor parte de veces viaja su alma o su yo, su ego, viaja astralmente
a un plano, uno de los 5 planos en los que se encuentra una torre, una atalaya. Esas atalayas míticas construidas por oráculos te dan una forma nueva de entender el mundo, te dan, por así decirlo, un paradigma, una nueva visión de lo que es real y lo que es auténtico y lo que no lo es. Y esas perspectivas, esas sendas hacia el despertar y hacia la ascensión, hacia la iluminación, marcan mucho tanto la forma en la que los brujos y los magos manifiestan su magia, por así decirlo, la colorean, la condicionan también, como también qué tipo de poderes y hechizos pueden desarrollar. No es lo mismo un mago que despierta a la atalaya de hierro, una atalaya llena de artefactos mecánicos, las partes están continuamente moviéndose, viaja a un mundo en el cual todo es de hierro frío y negro y metálico, y en el cual tiene que deshacerse de sus errores y sacarse de sus pecados para poder purificarse, a el que viaja a la playa de cristal y plata en las tierras de Arcadia, en los mundos de los sí. Es decir, marca mucho y cada viaje y cada despertar es distinto. Por tanto, vamos a ver cómo esos 5 tipos de personaje, esas 5 sendas, son 5 arquetipos muy marcados, muy diferenciados del mago. Algunos son más fáciles de entender que otros, algunos son más originales, pero al final son 5 clases de personaje o 5 paradigmas que se combinan con las 5 órdenes, dando lugar en principio a unas 25 combinaciones posibles de personaje. Luego se añade una tercera clase que son los legados, que son los trasfondos culturales y más locales, las alianzas de magos de cada ciudad, pero eso lo dejamos más adelante. Ahora adentrémonos en las sendas. Y la primera que aparece son los acanthus, las brujas, recordando a las brujas de Macbeth o a Morgana o a Merlín. Son los magos del destino y del tiempo, los que controlan todos los futuros posibles y los que son capaces de viajar a las tierras de plata y a los mundos de la buena gente, a las tierras de los sí y de Arcadia. Sus símbolos son el unicornio, la hiedra, las flechas. ¿Qué te sugieren estos magos, Arcosa? Bueno, pues una de las tradiciones más comunes representadas en las obras de ficción. Al final ya vamos a ver que cada uno de estos caminos o sendas, pues eso, representan tradiciones que tampoco son nada nuevo, pero que por otra parte nos permiten de una manera sencilla usarlas. Porque primero entenderlas, ¿no? Primero entender lo que requiere cada una de ellas para luego usarlas en la propia creación de personajes, tanto jugadores como no jugadores. Bueno, en este caso determinado, pues como bien has comentado, pues estaríamos hablando de brujos tradicionales, por así decirlo, ¿no? De los que están... Pero quizá no tan reglados como lo que vamos a encontrar luego con los taumaturgos, ¿no? No formando órdenes, sino el concepto que has comentado de la bruja o Merlín, que por una razón o por otra representan una entidad mágica, pero eso, no asociada a ningún tipo de concilio o estructura rígida. Aquí habla, por ejemplo, de las nornas, cómo van tejiendo esos hilos, ese destino, ¿no? Hécate, las tres diosas de distintas edades, la joven, la anciana. Estás hablando de ese concepto de maga o bruja del tiempo y también del destino. Son 2 esferas predilectas para este tipo de magos que, sin embargo, encuentran bastantes problemas a la hora de desarrollar magia de fuerzas, que es una magia mucho más espectacular y evidente. También nos dan ejemplos y conceptos de creación de personajes. Nos hablan de sus símbolos y de sus mitos, porque cada una de estas sendas manifiesta la magia de una forma muy distinta. Y una maga o una bruja o un hechicero de entre de un acanthus
que lance un mismo hechizo que un Tirsus, por poner algo, mientras que Acanthus quizás se escuchen las voces en la lejanía de la buena gente, o quizás se escuchen ecos fantasmagóricos, el Tirsus podría levantar un olor a naturaleza, o a tierra húmeda, o un moros, que es otra de las sendas, podría seguirle un olor a azufre o a tumba. Este es un tipo de personajes que dan pie a conceptos, yo creo, muy evidente del tarot, personajes que capaces viajeros en el tiempo, que entran en trance. En muchos sentidos, bueno, no quiero centrar la comparación con Mago Ascensión ahora, pero en muchos sentidos podrían incluso recordar al culto de éxtasis, utilizando las ruedas del destino, de la fortuna, de la reencarnación, utilizan las sustancias, las drogas para detener el tiempo, para embriagarse. Y luego también te hablan de su relación con el resto de sendas. Hablando de los cuales, la segunda serían los mastigos, que sería el mago de guerra o el brujo de guerra. Eso es, la explicación aquí de cada una de las sendas tiene, bueno, sí, el contenido que se ofrece de cada uno de ellos tiene la misma estructura, que es la que ha ido explicando Justicar. Tienen una breve introducción, posteriormente te comentan a qué esferas son más afines o cuáles emplean con mayor facilidad. En este caso, en el caso de los mástigos, pues serían mente y espacio. Y en oposición tienen otra esfera que sería contraria a ellos, por así decirlo, o que la usarían con mayor dificultad, que en este caso es materia, ¿no? Eso es. La magia de los mástigos suele estar vinculada a la demonología. Ellos conocen el lado oscuro del alma y suelen escuchar voces que les hablan sobre los pecados. Cuando ven un aura, cuando leen una mente, escuchan, conocen las tentaciones que siente esa persona, sus momentos más bajos. Saben el que ha cometido un delito, el que ha abusado de otra persona, el que acosa a un tercero en las redes sociales. Son los que ven el mundo caerse en pedazos. Conocen los rincones más oscuros de la mente y de cada lugar. Y por tanto, su magia está teñida de ese tipo de símbolos, de ese tipo de efectos, de yantras que llaman, que les quizás recuerdan a esos relatos sobre el infierno, su atalaya, la atalaya del Mástigos. Estamos hablando de un lugar en mitad del infierno, un lugar donde el pandemonium, donde los Mástigos despiertan a un mundo cruel, a un mundo que descubren que les está o ha estado engañando durante toda su vida. Y bueno, pues da pie a personajes, yo creo, muy interesantes, como puede ser hablan aquí de Baphomet, el dios, el demonio de los templarios. Hablan algunos ejemplos de personajes que podrían ser. Te ponen aquí una archimaga demoníaca que cambia de género, o que puede cambiar de género sexual a voluntad. Hablan de un hombre que se dedica a perseguir a los criminales, castigarlos, un tipo siempre de brujo más, yo qué sé, caballero oscuro, más corrupto y más corrompido por la naturaleza humana y por sus bajezas morales. Sí, bueno, pero yo creo que aquí entra más en liza el entender y comprender estas entidades demoníacas como que están presentes en el mundo que se describe en el manual, y que pues esta senda son las que trabajan directamente con ellos. Per se, yo no los entiendo tampoco como que tengan un componente maligno, ¿no? Tratan con No, estos. claro. Eso es. No son malvados, pero conocen mejor que nadie Eso es.
el lado oscuro del alma humana, por así decirlo. No tienen por qué ser Exactamente. malvados. Exactamente. O sea, plantea el área de conocimiento que tienen. No una alineación, ¿no? Ni es una alineación de Dungeons, ni estamos hablando de humanidad de vampiro, ¿no? No tienen baja humanidad. No, no. Eso es. Esto Estamos es. hablando de una senda, de una forma de ver o de hacer, de manifestar la magia. Y Exacto. con ello llegamos a la tercera. Son los moros, los alquimistas, quizás los más metódicos, los más pragmáticos a la hora de desarrollar la magia. Ellos son los expertos en la materia y en la muerte, otras dos esferas que se benefician de un estudio tranquilo, de la frialdad, de la voluntad, de la concentración y de un carácter bastante implacable capaz de vencer a la misma muerte. Son esos anatomistas que tienen el sótano lleno de cadáveres y distintas conjunciones y cataplasmas, mejunjes, con alambiques dorados llenos de mercurio y oro, con vapores etílicos que inundan los laboratorios, batas blancas llenas de manchas de todo tipo de colores, mientras un cadáver parece reanimarse debajo del influjo de la energía eléctrica que le están inyectando a través de unos cátodos de cobre. Claro, aquí como podemos observar, las esferas más relevantes para ellos son muerte y materia. Bueno, al final se trata de una especie de nigromantes, ¿no? Uh -huh. Alquimistas, Sí, nigromantes, algo así. alquimista nigromante, sí. Sería el Eso concepto de es. personaje. No, Esa- no, no, no serían o no retornarían a ese aspecto espiritual de la muerte, Eso es. sino a estudios de la decadencia y la descomposición de los cuerpos. Exactamente, lo tratarían de una manera erudita y Uh -huh. científica. Sí, sí, No, metódica, sí. no planteándose la moralidad, o bueno, no planteándose no es lo principal Eso es. de la senda. Luego ya El estudio, cada uno que el juegue como estudio pueda. de, eso es, el estudio de los fundamentos, de los métodos de la carne y de la materia. Y Exactamente. Y con, aquí, sí, con ello, no hemos comentado que las distintas imágenes evocadoras que tienen las sendas, en este caso sí que me parece relevante, ¿no? Porque aquí es un señor mayor y que está vestido pues con una especie de bata de lo que podría ser un científico o un erudito. Tiene ante sí una copa de lo que, pues bueno, normalmente diríamos que es vino, pero estamos en en un ambiente sobrenatural, pues puede ser cualquier líquido de color rojo que se os ocurra, zumo de frambuesa. por ejemplo. El cuarto de las sendas son o la cuarta senda son los oprimos, que es la primus, la senda de los taumaturgos, los que controlan la energía pura de la creación. Controlan cardinal y fuerzas, dos esferas que les permiten manipular las mismas leyes del universo y les permiten controlar los elementos, el rayo, el fuego, la temperatura, el agua, la gravedad, les permite crear quintesencia, que aquí en este juego se llama maná, no como quintesencia de mapa la ascensión. Pero bueno, les permite crear nodos, lugares de poder, armas benditas. Son el mago clásico de los juegos de alta fantasía. Tienen ese símbolo en el escudo que es una especie de llave llameante, alada, con relámpagos y con un grifo de fondo, y un personaje en una ilustración que, como decías antes, a mí esta me recuerda al Constantine de la serie, con mano envuelta en fuego, un libro en la otra mano y la robada roja ondeando. Exactamente, sería quizá entre los distintos arquetipos que se definen en esta sección, puede que fuera el más común de todos, ¿no? El que Sí, al primer golpe de vista, o lo que primero pensamos cuando la mayoría de personas, cuando nos nombran lo que sería un mago. sí, a mí, quiero decir, me recordaría también, por ejemplo, al Doctor Strange.
te invoca Eso es. perfectamente este tipo de efectos. Y es interesante cómo esta senda se rodea de fórmulas, de conjuros, de hermetismo. Son los hierofantes, las altas sacerdotisas, utilizan el tarot y su simbología para averiguar e invocar los nombres antiguos de a los ángeles. Que los ángeles como fuerzas de la creación, como fuerzas de el demiurgo frente a los demonios que sean más propios de los más vivos. Para mí es uno de los arquetipos más fáciles de jugar para un recién llegado a este universo, porque además yo creo que es ese tipo de mago que está presente en cualquier tipo de juego de rol. Exactamente, sin duda. Ya vemos por aquí que nombrará palabra hermético y demás, pero sí, esta senda se va a entender a la primera lectura. No hay ningún tipo de confusión posible. Y tampoco es muy complicado entender la última de las sendas, que son los Tilsus, los chamanes, los druidas. Utilizan magia de vida y magia de espíritu para entrar en contacto con el más allá, con la naturaleza, con el estado primario, con su instinto, con sus impulsos más atávicos. Sus hechizos huelen a sudor, huelen a tierra, huelen a cabra mojada. Son los cambiaformas y los auténticos primates de entre los magos. Exactamente. Son los magos que provienen de la naturaleza. Está otro concepto machacado y remachacado en muchísimas ambientaciones y que aquí pues vuelve a estar presente. Pues tendríamos por ejemplo como esferas relevantes vida y espíritu y como contraposición mente. Sí, no, eso que está muy bien. Las sutilezas de la mente. Utilizarían como focos huesos, eh, sílex, cuernos, su símbolo es un minotauro, una huella ensangrentada sobre un libro. Fijaos cómo estos dibujos, la vid, las plantas representan ya en sí mismo lo que es paradigma, su forma de entender la magia. Serían Y chamanes o algún tipo de druida de también. druidas, sí, druidas y Exactamente. chamanes, eso es. Eso es. Y con esto Perfecto. concluimos el vistazo, el repaso a las 5 sendas. Son los 5 arquetipos de mago. Pero eso solo te dice cómo tu personaje hace magia. Cómo, te refleja el cómo. Pero a la hora de crear un personaje, además de una senda de cómo manifiesta la magia, tienes que escoger una orden. Y las órdenes son las alianzas. ¿Qué pretende hacer tu personaje con la magia? ¿Cuál es su perspectiva filosófica con la magia? ¿A dónde quiere llegar con ella? ¿Cómo la entiende? ¿Para qué la utilizan? Y existe una guerra, una antigua guerra, librada desde los albores de la humanidad. Algunos creen que desde el hundimiento de la Atlántida, que enfrenta a los guardianes a los videntes del trono, que son aquellos que reciben mensajes telepáticos en sueños de los exarcas, esos tiranos que arrojaron la humanidad hacia la mentira y la separaron de su derecho divino a formar parte del auténtico mundo platónico de las ideas, y las otras órdenes que son los que escuchan o despiertan bajo la influencia de los oráculos, y se dividen en 4 órdenes llamadas el diamante y una quinta que es el concilio libre con la que forman el pentáculo. Todo está lleno de palabras y de terminología simbólica y mística, pero básicamente la idea es que hay una guerra por la realidad, por el derecho a despertar, por la mentira, como si esto fuera Matrix, y entre aquellos que se oponen a los videntes del trono, entre aquellos que tratan de despertar a la humanidad, existen 4 o 5 opciones de alianza y personajes jugables, que son estas que describiremos a continuación. Eso es, aquí destacaría un poco por resumir, pues eso, que las sendas que un durmiente despierte con una senda sería involuntario,
Ujú, y que la orden se elige. ujú. Eso a nivel mecánico, luego en la creación de ficha, pues evidentemente el jugador debería poder elegir entre cualquier senda o cualquier orden, pero bueno, a nivel conceptual en el manual es así como funciona. Es como lo de, no es el mago el que elija el sombrero, el sombrero el que elija el mago, la varita, ya no me acuerdo. Pero bueno, es eso, que Algo al así. final las sendas se ajustan mucho a la personalidad y la forma de ser de los personajes. No es algo, una elección consciente, sino más bien un entendimiento, un acople entre la forma de despertar y su naturaleza, su forma de ser. Eso sería como una consecuencia, ¿no? No es algo aleatorio. Eso es. La primera de estas órdenes es la flecha adamantina, que utilizan la magia como una forma de conflicto. Utilizan el conflicto como un medio para fortalecerse y para reforzarse, para forjarse, diría yo. Tras el conflicto se endurecen, utilizan la guerra, la violencia y el enfrentamiento como un método, como un camino, como una finalidad política incluso, mediante la cual iluminarse y despertar. Exactamente aquí los magos que se unen a esta orden lo que buscarían es tener un control, una disciplina interna marcial. Uh -huh. Sería partir desde una vida espartana para lograr dominar todo eso Tienen que una serie de hay fuera. preceptos, tienen una serie de preceptos, de creencias centrales, importantes, que le llaman la senda de Adamantio. Y el primero de ellos es que la fuerza es... No, la altabilidad es fuerza. El servicio es Espera, habría uno antes que dominio. sería, espera un segundín, la existencia es guerra, que está en la Ah, página no lo he anterior. visto. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. O sea, Pues al final estamos hablando de un concepto todo el rato de guerra, fuerza, marcial, fuerza, disciplina, bueno, control, eso es. Y ya los, pasaríamos a la los, adaptabilidad de fuerza, correcto. eso es. Luego dice lo supernal es el yo, la iluminación es honor, la senda hacia la iluminación como una senda hacia el honor, como una persona, o sea, prácticamente parece un bushido o el código de caballería. Exactamente, exactamente. Serían dos buenos referentes para esta orden. También tenemos una ilustración aquí, como una especie de estratega, siguiendo el mapa de Manhattan. Y esta ilustración está dibujada por Borja Puig Linares, que es un autor catalán que estuve investigando. Pues Continuando. me acabo de fijar que uno de ellos va de color morado, en clara referencia a Mago de la Ascensión. También tiene una especie de ¿cómo se llama? Lo que llaman los faraones, este tocado en la barbilla. Pero No tengo ni sí, idea es cómo se que llama. referencias al mundo egipcio vamos a tener en varias de las órdenes. Ya iremos viendo que, por ejemplo, me he fijado también que en los videntes del trono tienen ahí un ojo de Horus, ¿no? O algo similar. Bueno, Uh -huh. ahora iremos viendo. Como ejemplo de este personaje, pues tenemos desde estrategas hasta guerreros y algunos no tienen por qué ser violentos a utilizar la violencia. Pueden utilizar el conflicto como, por ejemplo, el abogado pro bono, el abogado defensor de causas perdidas, por así decirlo. O también habla de pistoleros o de brujos errantes como caballeros andantes. Claro, Tipos de dentro del personajes. concepto marcial está, por ejemplo, el paladín también, ¿no? Que no es que quiera ejercer la violencia, pero a veces está preparado para ello y se ve obligado a hacerlo. Bueno, Eso es. En segundo caso, tendríamos los guardianes del velo. Es una orden que trata de proteger a la humanidad del peligro de lo sobrenatural, de lo supernal. Los guardianes del velo saben que hay cosas que no deben ser descubiertas. La mentira es a veces mejor que la verdad, sobre todo cuando la humanidad juega o coquetea con cosas que no entiende y que no puede controlar. A veces eso les acerca peligrosamente a los guardianes a los videntes del trono. Y tiene una metodología, una filosofía bastante espinosa. Son los espías, asesinos y muchas veces ejecutores de las órdenes.
y utilizan el fin justifica los medios como núcleo principal de sus creencias y de una forma peligrosamente hostil con el resto de órdenes. Sería un servicio secreto con todo lo que ello conlleva, ¿no? Un servicio secreto habitualmente se salta las reglas, tanto legales como morales, para lograr su objetivo. De ahí lo del fin justifica los medios, ¿no? Que has comentado. Sí. Son los hombres de negro de las órdenes, de este pentáculo de órdenes. Sus creencias centrales, les ponemos aquí, son la paradoja fortalece el abismo y el castigo responde al orgullo. Esto de la paradoja fortalece el abismo procede de que el abismo, que es ese vacío que separa la falsa realidad del mundo supernal, ese mundo en el que se encuentran los oráculos y los exarcas, está separado por un vacío lleno de criaturas de otras dimensiones, atemporales, de demonios. Y esas energías corruptas se filtran en nuestra realidad mediante la paradoja. Cuando un mago utiliza de forma incontrolada la magia, la paradoja empieza a apoderarse de él. Y representa el influjo, no ya de los exarcas, sino del mismo abismo de esas criaturas demoníacas que buscan ganar un hueco y una vía de entrada a nuestro mundo. Y sobre lo del castigo, responde al orgullo, o sigue al orgullo, son tipo de magos que muy propensos a pensar castigo hacia los demás. Yo creo que son una especie de castigadores, tantos, muy tendentes a situarse por encima del resto y juzgarlos. Eso es, pero sí, una especie de jueces que no sé si buscan tanto la redención, ¿no? Más que la redención, sí, buscan el control de la Sí. situación, diría yo. Lo primero, el toque de atención. Y lo segundo, pues sí, ya, sobre todo evitar que la paradoja crezca. Eso es. También hablan de los pecados por un fin justo, garantizan la sabiduría. Ese fin justifica los medios. Esa sabiduría como una meta final. Aquí no hablan del honor, hablan de cómo a veces la sabiduría se alcanza mediante el pecado, mediante el mal necesario, se podría decir, ¿no? Y también hablan de, por ejemplo, que todos los tronos son falsos y todas las armas están corruptas. Todos, no hay santos ni beatos entre los hombres. Todo el mundo tiene defectos y mentiras y fallos y por tanto siempre habrá algo por lo que castigarles. Eso es, y para eso están Ellos, ¿no? esta orden, para trabajar en las sombras, hacer el trabajo sucio, lo que nadie quiere hacer. Eso es curioso. Es de las 5 órdenes, diría que es la más potencialmente la que más puede acercarse a ser antagonistas. Recuerdan en muchas cosas a la tecnocracia de Mago de la Ascensión. Sí, de hecho es algo ambigua, ¿no? Para introducirla en una trama, eso puede suponer tanto un aliado como un antagonista. Bien. Claro, porque muchas de las tramas pueden enfrentar unas órdenes con otras. Como concepto de personaje, ponen sombrero negro como hacker, la araña en la red digital, utilizando capas de identidad encriptadas para castigar a los infractores, a los delincuentes, a robar artefactos, cosas así. O el Minotauro del laberinto. Dime. No, eso que al final, pues sí. Sí, es un guardián que se encarga de asegurarse. De guardar un secreto, ¿no? Que nadie lo descubra. Cosas que no deben ser vistas ni ser descubiertas. Y eso nos lleva a la tercera de las órdenes, que en cierto modo se opone frontalmente a la anterior. El Mysterium se encarga de investigar, descubrir y catalogar las señales, los símbolos de lo supernal que se han filtrado, que se han transmitido hacia nuestra realidad. El Mysterium
son los arqueólogos de lo imposible. Son los que se encargan de recorrer el mundo en expediciones, desde Tombuctú hasta Lemuria, para tratar de desenterrar los secretos de la Atlántida y del paso de los oráculos y los exarcas por este mundo. Los magos que se unen al Mysterium suelen ser aquellos con un interés por lo arcano y por lo sobrenatural, y son aquellos que tienen un mayor, digamos, afán por conseguir artefactos y por objetos, libros. Tenemos este símbolo tan chulo que decíamos antes, de ese libro con un Con el cerrojo, cerrojo. ¿no? Ujú. Eso es muy chulo. Se supone que es labor de esta orden encontrar la llave y descubrir y propagar el conocimiento que hay dentro de cada uno de estos libros. Cada uno de esos preceptos hace referencia al conocimiento. Ujú. Conocimiento es poder. Tenemos esta ilustración también chulísima en la página 44 de una expedición de magos, parece quizás en Tíbet o en Shangri-La o en esos lugares perdidos en las montañas, una fortaleza de cristal excavada en la roca. Habla de que el conocimiento debe ser preservado y el conocimiento tiene un precio. Eso es, yo entiendo que también dentro de esta orden entran conceptos tanto del propio erudito de biblioteca como alguien más de campo, que sea pues este que nos evoca la ilustración y que el modo de arqueólogo del conocimiento va a donde éste se encuentra, Eso es. a la fuente. Tratan de desenterrar los misterios del mundo. De hecho, Y sale por aquí como concepto propio, ¿verdad? sí, arqueomante lo llaman. Eso es. Concepto arqueomante. También lo llaman. Hay otro ejemplo de personaje que es el curator. Ujú. Es el que que se encarga de proteger bibliotecas y lugares sagrados en los que se encuentran grandes artefactos. Que Y con ello aquí llegamos. también, con estos Dime. conceptos, yo creo que también te cubre facilísimamente para personajes jugadores y no jugadores. Es decir, Sí, quizá para jugadores en plan más aventura tenemos el Arqueomancer o incluso podrían ser un Curator, ¿no? Que tuvieran algún tipo de dificultad para vigilar a que eso que están protegiendo, ese secreto. Pero vamos, este concepto en concreto del curator como PNJ me parece completamente sencillo de desarrollar. eso es un concepto muy fácil de entender, de orden, ¿no? Y de personaje. Y con ello llegamos a la última orden de el diamante de este grupo de 4 órdenes antiguas y sagradas, y que es la escalera de plata. La escalera de plata son aquellos que se unen a la humanidad, que tratan de despertarla, que se mueven entre ellos y que tratan de construir una escalera entre el mundo supernal y el falso mundo en el que vivimos. Tratan de canalizar y guiar a la humanidad como pastores, como líderes, hacia un despertar masivo. Son los personajes que permiten tanto una mejor relación con estructuras humanas, como el gobierno, la policía, el ejército, lo que sea, como la academia, las universidades, y como estructuras eh, sobrenaturales, son los que más fácilmente tengan grimorios en los que tengan contacto guardados con otras criaturas, tengan contactos con otras órdenes, son los líderes normalmente de los caucus, de las reuniones, y además tienen criptopolios, que son lugares en los cuales tratan de despertar a la humanidad a través de ciertas prácticas y rituales, y familias de proximi, que son linajes de magos entre los que corre sangre, o sea, linajes de mortales entre los que corre sangre pura y entre los que despiertan brujos y hechiceros con una mayor facilidad que en la población general. Sí, al final ejercen de nexo entre el mundo y las entidades mágicas
y el mundo de la mentira en el que vivimos los durmientes y ejercen esta doble función de nexo y líderes. Líderes, Eso es. pues no delegan esta función de encaminar a los durmientes y a las órdenes de magos a su verdadero propósito, ¿no? Bueno. Y luego son los que también utilizan una ley mágica, son los que codifican y reglan la magia, los que establecen un código. Sus preceptos, sus creencias principales están construidas o, digamos, erigidas como si fueran elementos. Trueno, el Imperium es la soberanía y el derecho a la soberanía de toda la humanidad. Es decir, todos los seres humanos, la humanidad tiene derecho a despertar. El segundo sería Diamante. Los despertados son una sola nación, referenciando a las otras órdenes. Todos somos parte de una misma nación. Ante una amenaza tenemos que unirnos. La tercera es Sangre. Los durmientes siguen. Hablan de su deber como pastores, como guías de la humanidad. Y el cuarto es Estrella. La estrella de plata es la senda a la victoria, es el camino a la victoria. Esa escalera que construirán y que unirá el falso mundo en el que vivimos con el mundo supernal, el mundo platónico en el que se encuentran los oráculos. Bueno, a mí en cierta manera, aunque las ambientaciones son completamente distintas, me recuerda a los Ventru de Vampiro. Sí, sí, sí. Desde luego, tienen esa faceta. O sea, algo ¿Vale? tiene similar. Ujú. Vamos a, si queréis, comentar la última del pentáculo, la última de estas órdenes, y luego hacemos el parón. ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto. Vale, pues complementando al resto de las otras 4 órdenes de luchadores o de despertados, se encuentra el Concilio Libre, que en principio eran libres, en el sentido más amplio. No iban por su cuenta y eran independientes en esa guerra que libraban los vivientes del trono con las órdenes del diamante. Sin embargo, durante el siglo XIX estuvieron a punto de ser exterminados y se vieron obligados a unir fuerzas con las órdenes del diamante, con las otras 4 órdenes que ya hemos visto, para evitar no ser completamente aniquilados. Y estamos hablando de magos simplemente individualistas, libertarios, que utilizan la libertad como un fin en sí mismo y también como un foco, como un medio para canalizar su magia. Me estoy fijando aquí en el símbolo que tienen, que es bastante curioso, la verdad, porque parece una especie de engranaje de un reloj que tiene también, o incluso un engranaje de estos de unos planetas que giran alrededor del Sol. Sí, eso te iba a decir yo. Creo que es una especie de sistema tolemaico que se llama, o que Sí, es ese sistema heliocéntrico en el cual se encuentra el Sol alrededor del cual giran el resto de planetas, el tercero de los cuales sería la Tierra. Creo que es lo que quizás traten de transmitir sea la simbología de Prometeo, del fuego, de llevar el conocimiento a las masas. Si no, no entiendo muy bien quizás a qué se refiere. bueno, sí, no sé, al final el objetivo sí que converge con el resto de las órdenes que hemos comentado hasta ahora. Quizá el medio de obtenerlo sea la divergencia, Eso es. precisamente por su falta de normativa, ¿no? Eso es. Y de hecho tenemos una ilustración genial, en la página 50, que parece sacada de Chueca, en el Orgullo, y con estos hombres que parece que está pasando un buen rato y algunos de los cuales bastante brillantes, diría yo. Transmiten una aura kirlian particularmente azulada. También No decíamos sé que si están despertados o se lo están pasando muy bien, no lo sé. muy, muy bien, lo están Muy, pasando. muy bien. Diría que sí, que son despertados ellos. Y fijaos sus preceptos. Destruye a los seguidores de la mentira. La democracia lleva hacia la verdad o busca la verdad. La humanidad es mágica. O sea, está en nuestra naturaleza, la naturaleza de la humanidad, la magia.
sus preceptos hacen referencia a la igualdad, a compartir el poder, a compartir la magia, forma parte de todos, no es de nadie, no es de nadie en concreto un secreto que deba ser atesorado, sino forma parte de nuestro patrimonio, por así decirlo. Quizás sean los que más directamente nombran el objetivo final en sus preceptos, ¿no? O sea, quizás sean los más radicales en este aspecto, pero al carecer de una normativa se pierdan más en el cómo. Tienen muy claro el qué, pero no cómo realizarlo. Eso es. Tienen diferentes visiones, no es que no lo tengan claro. En fin, y es lo que promulga la propia orden. Pues, y con eso yo creo que bueno, podemos concluir podríamos nombrar a los visores del trono, ¿no? Vale, los videntes del trono son videntes, visores, videntes mejor. Sí, lo tradujeron como videntes en la primera edición. Son la primera de las tradiciones antagonistas, por así decirlo, los principales antagonistas son aquellos que buscan salvaguardar y mantener la mentira. Son los siervos de los exarcas. Y su filosofía sigue una pirámide de hierro, una jerarquía en la cual pasan tanto tiempo matándose entre ellos y conspirando como enfrentándose al resto de órdenes. Aquí volvemos a tener los símbolos egipcios. Si te fijas, tenemos ahí unos ojos de Horus en el trono, que se supone que es parte del propio símbolo. Y también tenemos una imagen muy evocadora de una fiesta, ¿no? Que parece del carnaval de Venecia, algo así. Sí. Es interesante que estos reciben como visiones, sueños, mensajes telepáticos de los exaltas mientras duermen. Son los más atados o unidos a una manifestación puramente terrenal de la magia. Cambian poder por libertad. Tienen muchísimo poder, pero a cambio entregan parte de su propia libertad. Muchos de ellos son caídos y renegados de las otras órdenes. Bueno, pero para ellos no es, o sea, compensa, ¿no? El cambio Hombre, sí. Poder. Y Compensa, tener una jerarquía tan estricta le ven sentido también para la consecución de sus objetivos. Son también bastante traicioneros, así que utilizan mucho tiempo pues saboteándose y son muy individualistas en realidad también. La humanidad para ellos es de usar y tirar. Desprecian por completo a los durmientes y para aún los videntes del trono, los durmientes se merecen la mentira. Se merecen porque son débiles. Se merecen ser aplastados y abusados. Son los principales antagonistas, vaya. Luego hay otros grupos de antagonistas, como los infernalistas y los cazadores de magos y los ladrones de almas y los nigromantes, pero estos serían los principales antagonistas. Y con esto yo creo que podemos poner fin a el primer vídeo. Grabaremos una segunda parte y espero que os interese y os guste y podamos continuar descubriendo este juego tan distinto y al mismo tiempo tan reconocible como es Mago el Despertar. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, buenas noches.